Seguimos en Ampliación de los sábados. Esta mañana están con ustedes Fernando Carballo y Jorge Turpo. Vamos a seguir analizando la situación, tratando de entender cuál es el camino que le viene al Perú en estas circunstancias. Mañana vamos a acudir a elegir al nuevo presidente y ahora vamos a conversar con el economista César Chanamé, experto y profesor de escuelas de posgrado en políticas públicas y gestión pública. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, economista Chanamé? Buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Mucho gusto. Bueno, conversemos del reto del gobierno para los próximos 5 años. Ciertamente ya tenemos que pensar en el futuro, necesitamos hacerlo además. ¿Y cuál es el camino? Es una pregunta, digamos, muy grande, ¿no? Muy genérica, pero si podemos especificar algunos de los primeros retos que tendrá el próximo gobierno que asume el 28 de julio, economista. Muchas gracias, porque, a ver, cuando analizamos la parte política, a veces nos olvidamos de dos binomios que raramente se discuten en estos momentos. El primer binomio es que cualquier gobierno, gane quien gane, tiene que trabajar con una burocracia. Entonces, la parte política y la parte burocrática se juntan para poder hacer gobierno y desarrollar capacidades de gobierno. En ese elemento quiero poner una llave maestra central, que poco hablamos también, la necesidad de la continuidad de ciertas políticas. Y en el marco de la pandemia, obviamente, resulta que el modelo del plan de vacunación tiene que ser un elemento definitivamente conversado entre los que están y entre los que vienen para darle continuidad de manera tal de corregir, mejorar o darle más velocidad. Y el otro binomio que raramente, y creo que en el Bicentenario a veces nos olvidamos también de reconocer la importancia de la colaboración pública-privada. La gestión moderna, la nueva gobernanza colaborativa que se desarrolla tanto en ámbitos anglosajones como europeos, nos dejan claro el desafío de una colaboración pública-privada para una gestión pública eficaz. Esos dos binomios creo que hay que retomarlos a partir del día lunes, porque creo que el tema de las promesas se acaban mañana y a partir del día lunes hay que construir políticas públicas. Señor Chamané, usted ha hecho referencia a la experiencia de países anglosajones y se me vino a la cabeza el caso de Estados Unidos, donde hemos asistido a una alternancia política bastante brusca. Hemos pasado de Donald Trump a Joe Biden y se ha mantenido una cierta continuidad en la política de vacunaciones y de distribución de vacunas, pero se ha acelerado enormemente y sucede que Joe Biden ha logrado los objetivos que se propuso para sus 100 primeros días en menor plazo que lo previsto. Y me parece que se ha llegado a 2 millones de vacunaciones por día. Podemos aspirar, dígame usted por favor, este sábado de la Virgen de Chapi, podemos aspirar a que se acelere en vez de desconocer lo actuado por el gobierno que salga el 28 de julio. Tenemos esa mala costumbre en el Perú de no dar continuidad. ¿Cómo ve usted eso? La posibilidad de que quien sea que gane se base en lo que se ha hecho bien y se mejore en materia de lucha contra la pandemia. Continuidad es una de las claves de las ciencias de las políticas públicas. Y contestándote, Fernando, dejo claro un punto. Si no damos continuidad, no vamos a poder acelerar y mejorar. ¿Se puede mejorar? Sí, porque hay 3 claves para mejorar el plan de vacunas. La disponibilidad, esa es una restricción que creo que este gobierno ha logrado resolver con bastante eficacia y más de 50 millones ya de vacunas contratadas. El otro tema es el modelo logístico organizacional, en el que se tiene que trabajar públicos y privados para armar más centros de vacunas para un nivel subnacional y nacional, coordinación de políticas públicas. El otro punto, el tercero, que es el tema de cómo vamos a armar las brigadas, contar nuestro ejército. Es por eso que hablaba del tema del binomio entre política y gestión, entre política y burocracia. ¿Quién va a vacunar? Tenemos que fortalecer, favorecer a nuestras brigadas.
que como he visto en esta radio el día de ayer, se ha premiado, ¿no?, el valor de nuestras enfermeras, de nuestras técnicas de enfermería, de nuestro personal estadístico, de cómo está trabajando en el tema de vacunas. Y eso también hay que ponderarlo, Fernando. De acuerdo. Sí. Ahora, economista Chanamé, el tema aquí, bueno, en este contexto, se le ha exigido mucho a ambos candidatos, con los compromisos de la continuidad, en el tema de la pandemia, en el tema económico también se siente responsabilidad, pero como que nos hemos olvidado un poco de la gran responsabilidad que va a tener el próximo Parlamento. Y sabemos ahora eso por a las cosas que nos han llevado los anteriores congresos, la importancia de este poder del Estado. ¿Usted cómo analiza la responsabilidad que se va a tener en esta continuidad de las políticas públicas desde el Parlamento que hemos elegido? A ver, el electorado ha dejado muy claro una mirada de diversidad y de pluralidad en el Congreso. Pero yo creo que eso hay que leerlo positivamente en el sentido de que el electorado lo que está buscando es diálogo político y consenso. Varios analistas políticos coinciden conmigo de que un elemento de grandeza de gane quien gane es que llamen al perdedor a hacer, como lo decía el rector de la universidad que ustedes acaban de entrevistar, hacer un modelo de coalición política pro gobernabilidad. La pandemia nos muestra que el gobierno debe unirse y que los actores políticos tienen que entender la regla básica de la democracia, que se respeta a las mayorías y se tolera a las minorías. Si no entendemos este concepto básico, nosotros no seguiremos avanzando hacia adelante en el bicentenario. Y eso, después, bajarlo a las políticas públicas, a ese binomio que quiero dejar claro el rol que tiene 500,000 de profesionales que laboran actualmente en el Estado en todos sus niveles. Y tenemos que contar con ellos, tenemos que organizarlos, tenemos que desarrollar sistemas más profesionales para darle más capacidad de gestión al Estado peruano. Sí. En el modelo de vacunas, eso se está viendo, y eso hay que premiarlo y eso hay que decirlo. ¿Nos falta darle más velocidad? Seguro que sí. Desarrollemos capacidades, démosle prioridad para poderlo lograr. Quisiera formular de mi parte una última pregunta, porque el tiempo corre. ¿Qué es sobre la situación de la regionalización en nuestro país? Porque parte de las responsabilidades en la gestión y en las brigadas y en la vacunación, etcétera, depende de los gobiernos regionales. Y hemos visto que muchos de ellos, francamente, no han estado a la altura. ¿Cómo ve usted las tareas pendientes en materia de eficiencia subnacional? En principio, Fernando, quiero ser muy enfático. Yo creo en la descentralización y creo que un elemento central está en el desarrollo de capacidades. Tenemos que entender que así como invertimos en infraestructura, el Estado peruano tiene que invertir en desarrollo de capacidades para que desde los gobiernos regionales y subnacionales sean capaces de gestionar lo público, sean capaces de nuestras regiones ser gobernables. Hay que verificar cuánto de inversión hay en desarrollo de capacidad. Me dedico a la formación, a formar gestores públicos hace 20 años y sigo insistiendo en esto. Los recursos humanos son capital y hay que invertir en ellos. Si no, el modelo de descentralización no va a avanzar. Muchas gracias, economista César Chanamé, por su presencia en RPP y por sus explicaciones. Jorge,